La diligencia llegó con 3 horas de retraso en una gélida tarde de febrero de 1878, y cuando Harrison Prescott vio al conductor ayudar a bajar a una mujer que apenas podía sostenerse en pie, supo que sus planes cuidadosamente trazados acababan de dar un giro que nunca había previsto. Harrison había estado esperando en la estación de Fort Kearny, Nebraska, desde el mediodía. Llevaba su mejor camisa planchada y su cabello oscuro peinado hacia atrás con pomada que le había pedido prestada a su peón. Se había carteado con Teresa Hughes durante 6 meses. Sus cartas llegaban desde Boston con historias sobre su trabajo en una fábrica textil y sus sueños de una vida diferente en el oeste. Su caligrafía era elegante, sus palabras reflexivas. Y cuando ella aceptó convertirse en su novia por correspondencia, él había pasado semanas preparando su rancho para su llegada. Había encalado las paredes, cosido cortinas nuevas con tela que compró en el pueblo, e incluso construyó una estantería porque ella había mencionado en una carta que le encantaba leer. Para lo que no se había preparado era para una mujer que parecía que la misma muerte había venido a reclamarla. El rostro de Teresa estaba pálido como la nieve fresca. Sus labios tenían un inquietante tono azulado. E incluso a 3 metros de distancia, Harrison podía oír el estertor de su respiración. Llevaba un abrigo raído que parecía haber visto días mejores una década atrás, y su maleta de viaje casi se le resbaló de los dedos temblorosos mientras intentaba agarrarla. El conductor de la diligencia, un hombre canoso llamado Calhoun, a quien Harrison conocía desde hacía años, la sujetó del codo cuando se tambaleó. «Esta señora necesita un médico, Prescott», gritó Calhoun, con la voz ronca por la preocupación. «Ha estado tosiendo sangre desde que salimos de Omaha. Intenté que se quedara, pero insistió en hacer el viaje». Harrison avanzó rápidamente, sus largas piernas devorando la distancia entre ellos. De cerca, Teresa estaba aún peor de lo que había imaginado. Ojeras oscuras rodeaban sus ojos verdes que luchaban por enfocar su rostro. Su cabello castaño rojizo, que se asomaba por debajo de un sombrero descolorido, estaba húmedo de sudor a pesar del aire frío. Cuando intentó hablar, solo salió una tos débil. «Soy Harrison Prescott», dijo él suavemente, tomando la maleta de su mano temblorosa. «Usted debe ser Teresa». Ella asintió. Luego, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó hacia adelante. Harrison la atrapó antes de que golpeara el suelo helado, sorprendido por lo ligera que se sentía en sus brazos. No podía pesar más de 100 libras y podía sentir el calor de la fiebre irradiando a través de su delgado abrigo. «¿El doctor Patterson sigue en la calle principal?», preguntó Harrison a Calhoun. «Que yo sepa. Pero date prisa. Esa fiebre parece que podría freír un huevo». Harrison no esperó más comentarios. Llevó a Teresa a su carreta, acomodándola lo más suavemente posible en el asiento. Ella se movió ligeramente, sus párpados revolotearon, pero no se despertó. Cogió una manta de la parte trasera de la carreta y la envolvió con ella antes de subir y tomar las riendas. Los caballos notaron la urgencia en su voz y se movieron a un trote rápido por las calles llenas de baches de Fort Kearny. El pueblo había crecido considerablemente desde que el ejército abandonó el fuerte en 1871. Se había transformado de un puesto militar a una próspera comunidad de granjeros, rancheros y comerciantes. La calle principal contaba con una tienda general, 2 salones, una iglesia, una escuela y la consulta del Dr. Patterson, que ocupaba la planta baja de un edificio de 2 pisos pintado de un alegre color amarillo. Harrison detuvo la carreta justo en la puerta principal y entró con Teresa en brazos sin molestarse en llamar. El doctor Hiram Patterson levantó la vista de la revista médica que estaba leyendo, sus gafas resbalando por su nariz. Era un hombre corpulento de unos 50 y tantos años, con ojos amables y manos capaces que habían traído al mundo a la mitad de los bebés del condado y habían entablillado más huesos rotos de los que podía contar. «¡Santo cielo, Harrison! ¿Qué ha pasado?» «Mi novia por correspondencia», dijo Harrison, depositando a Teresa en la mesa de exploración. «Llegó en la diligencia desde Omaha. El conductor dijo que ha estado tosiendo sangre.
El doctor Patterson se movió con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Presionó sus dedos en el cuello de Teresa para tomarle el pulso, luego levantó sus párpados para examinarle los ojos. Colocó su oreja contra el pecho de ella, escuchando atentamente su respiración. Cuando se enderezó, su expresión era grave. Tiene neumonía y un caso grave. ¿Cuánto tiempo ha estado viajando? Desde Boston originalmente. No sé cuánto tiempo duró el viaje. Bueno, casi la mata. El doctor Patterson comenzó a desabrochar el abrigo de Teresa. Necesito quitarle esta ropa húmeda y ponerle algo seco. Mi esposa guarda camisones de repuesto arriba. Ve a buscar a Martha y dile que traiga agua caliente, sábanas limpias y el aceite de alcanfor. Harrison dudó, mirando el pálido rostro de Teresa. Su respiración sonaba peor dentro de la silenciosa consulta. Cada inhalación era una lucha que hacía temblar todo su cuerpo. Vamos, dijo el doctor Patterson, sin ser descortés. Martha sabrá qué hacer. Esto ahora es trabajo de mujeres. Harrison encontró a Martha Patterson en la cocina de su apartamento de arriba. Ya estaba removiendo una olla de sopa que llenaba el aire con el rico olor a carne y verduras. Le bastó una mirada a su rostro para dejar la cuchara. ¿Alguien enfermo? Mi prometida. Llegó en la diligencia con neumonía. Martha se limpió las manos en el delantal y comenzó a reunir suministros con eficiencia experta. Era una mujer alta con el pelo canoso recogido en un moño práctico. Había ayudado a su marido durante tantos años que era casi tan hábil como él. Harrison la siguió escaleras abajo, donde el doctor Patterson ya le había quitado el abrigo a Teresa y la estaba examinando más a fondo. Será mejor que esperes fuera, Harrison, dijo Martha con amabilidad. Esto llevará un tiempo. Harrison caminaba de un lado a otro por la acera de madera frente a la consulta del médico mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. La temperatura bajaba con cada minuto que pasaba, y podía ver su aliento formando nubes blancas en el aire. Otros habitantes del pueblo pasaban, ofreciendo saludos que él devolvía automáticamente, con la mente en otra parte. Pensó en las cartas que Teresa le había enviado, escritas con su elegante caligrafía en un papel que debió costarle muy caro con el sueldo de una obrera. Le había contado sobre su vida en Boston, sobre las largas horas en la fábrica textil, sobre la abarrotada pensión donde vivía con otras 8 mujeres. Había escrito sobre sus padres, ambos muertos de cólera cuando ella tenía 15 años, y sobre su falta de cualquier otra familia. Había sido honesta sobre sus circunstancias, y Harrison había admirado esa honestidad. Él había sido honesto a cambio, contándole sobre su rancho a 5 millas de Fort Kearney, sobre las 200 cabezas de ganado que tenía, sobre la soledad de la vida en las llanuras. Tenía 26 años y estaba listo para formar una familia, listo para compartir su vida con alguien. Sus propios padres habían muerto 3 años atrás en un incendio en su casa, y su hermana menor se había casado y mudado a Colorado. El rancho se sentía demasiado vacío, demasiado silencioso, y él había aceptado de inmediato la sugerencia de su hermana de que podría encontrar una novia por correspondencia. Ahora su novia luchaba por su vida dentro de la consulta del doctor Patterson, y Harrison no podía hacer nada más que esperar. Ya era noche cerrada cuando Martha finalmente abrió la puerta y le hizo señas para que entrara. Teresa yacía en la mesa de exploración, vestida con un camisón blanco y limpio. Su cabello castaño rojizo se extendía sobre la almohada bajo su cabeza. Su respiración aún sonaba dificultosa, pero le habían lavado la cara y alguien le había colocado un paño fresco en la frente. Hemos hecho lo que hemos podido por ahora, dijo el doctor Patterson, arremangándose las mangas de la camisa. Necesita descanso, calor y cuidados atentos. Sus pulmones están muy congestionados y está gravemente desnutrida. Sospecho que ha estado enferma durante semanas, pero siguió trabajando de todos modos. Probablemente no podía permitirse perder su puesto en la fábrica. ¿Sobrevivirá?, preguntó Harrison, con las palabras atascadas en la garganta. Eso depende. Los próximos días lo dirán todo. Hay que mantenerla abrigada, darle muchos líquidos y animarla a toser para expulsar la congestión de sus pulmones. Alguien tendrá que vigilarla las 24 horas del día.
El doctor Patterson hizo una pausa, estudiando el rostro de Harrison. Tengo que preguntarte, hijo. Ni siquiera has conocido a esta mujer. Podrías marcharte ahora mismo. Enviarla de vuelta a Boston cuando esté lo suficientemente bien para viajar. Nadie te culparía. Harrison miró el pálido rostro de Teresa, las oscuras pestañas sobre sus mejillas, el subir y bajar de su pecho mientras luchaba por respirar. Pensó en sus cartas, en el coraje que debió necesitar para viajar medio país, para casarse con un extraño, en cómo había seguido adelante incluso cuando estaba desesperadamente enferma. Vino hasta aquí para ser mi esposa, dijo Harrison en voz baja. No la abandonaré ahora. Martha sonrió, la primera muestra real de calidez que había mostrado desde que comenzó la crisis. Entonces tenemos que decidir dónde se va a recuperar. No puede quedarse aquí. Hiram necesita la sala de exploración para otros pacientes, y no tenemos espacio arriba para un paciente a largo plazo. La llevaré al rancho, dijo Harrison. Tengo un dormitorio de invitados y puedo cuidarla allí. Eso no sería apropiado, dijo Martha, frunciendo el ceño. Una mujer soltera alojándose sola con un hombre soltero. Los chismosos se darían un festín. Entonces nos casaremos ahora mismo, dijo Harrison. Las palabras lo sorprendieron tanto a él como a los Patterson, pero una vez que las dijo, supo que eran las correctas. ¿El pastor Mitchell sigue en el pueblo? El doctor Patterson y Martha intercambiaron miradas. Finalmente, el doctor Patterson asintió. Vive justo al lado de la iglesia. Pero Harrison, ¿estás seguro de esto? Ella está inconsciente. No puede dar su consentimiento. Ella ya dio su consentimiento cuando aceptó ser mi novia por correspondencia. Se suponía que nos casaríamos en cuanto llegara de todos modos. Esto solo adelanta los planes. Harrison miró a Teresa de nuevo, la vulnerabilidad en sus rasgos relajados. Además, si es mi esposa, nadie puede cuestionar que la cuide. Será mi derecho y mi deber. Martha le puso una mano en el brazo. Eres un buen hombre, Harrison Prescott. Déjame ir a buscar al pastor. Hiram, tú serás el testigo. Por supuesto, el pastor William Mitchell era un hombre delgado con una mata de pelo blanco y una voz que podía hacer temblar las vigas cuando predicaba. Llegó en 20 minutos, con su Biblia bajo el brazo y una expresión de preocupación en su rostro curtido. Martha le había explicado la situación y él estudió a Teresa por un largo momento antes de volverse hacia Harrison. Esto es muy irregular. Lo sé, pastor, pero es lo correcto. El pastor Mitchell suspiró y luego abrió su Biblia en la ceremonia de matrimonio. Muy bien, seremos breves dadas las circunstancias. Harrison Prescott, tomas a esta mujer, Teresa Hughes, como tu legítima esposa para tenerla y conservarla desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto, dijo Harrison, con voz firme y clara, y por la autoridad que me ha sido conferida, y con el consentimiento que la señorita Hughes dio a través de su correspondencia y su viaje hasta aquí, los declaro marido y mujer. El pastor Mitchell cerró su Biblia. Que Dios bendiga esta unión y devuelva la salud a tu esposa. Harrison sintió el peso del momento posarse sobre él como algo físico. Ahora estaba casado, unido a una mujer con la que nunca había hablado, una mujer que podría no sobrevivir a la semana. Se acercó y tomó suavemente la mano de Teresa, sus dedos fríos y flácidos en su palma. «Llevémosla a la carreta», dijo. Envolvieron a Teresa en varias mantas, y Harrison la llevó afuera, al frío aire de la noche. Había forrado la caja de la carreta con más mantas y heno para aislarla, creando una cama improvisada que la protegería de las peores sacudidas. El doctor Patterson le entregó una bolsa de lona llena de medicinas y suministros. Aceite de alcanfor para su pecho para ayudar a disolver la congestión. Té de corteza de sauce para la fiebre. Caldo de carne si consigues que lo tome. Y láudano si tiene demasiado dolor para descansar. La voz del doctor Patterson era grave. Si empeora, ven a buscarme inmediatamente. ¿De día o de noche? Lo haré. El viaje al rancho duró casi una hora. Los caballos se movían con cuidado por el camino helado.
Harrison se detuvo 2 veces para ver cómo estaba Teresa, asegurándose de que seguía respirando, de que seguía luchando. La casa del rancho apareció en la distancia, una silueta oscura contra el cielo estrellado, con humo saliendo de la chimenea. Su peón, un joven llamado Tommy Chen, debía haber mantenido el fuego encendido. Bendito sea. Tommy salió cuando oyó la carreta, llevando un farol. Tenía 19 años, hijo de inmigrantes chinos que habían trabajado en el ferrocarril antes de establecerse en Nebraska. Harrison lo había contratado hacía 2 años, cuando el padre de Tommy murió, y el joven había demostrado ser trabajador y leal. Señor Prescott, ¿está todo bien? Mi novia llegó enferma, dijo Harrison, bajando de la carreta. Está muy grave. Necesito que te encargues de los caballos mientras la meto dentro. Los ojos de Tommy se abrieron de par en par al ver la figura inmóvil de Teresa en la caja de la carreta, pero no hizo preguntas. Simplemente tomó las riendas y llevó los caballos hacia el granero, mientras Harrison llevaba a su nueva esposa a la casa. El interior era cálido y acogedor. El fuego en el hogar proyectaba sombras danzantes en las paredes encaladas. Harrison había dejado el dormitorio de invitados listo para Teresa. La cama estaba hecha con las viejas colchas de su madre, pero al mirarlo ahora, se dio cuenta de que sería difícil cuidarla allí. La habitación era pequeña y estaba lejos de la cocina y del fuego. Tomó una decisión rápida y la llevó a su propio dormitorio, que era más grande y se mantenía más cálido durante la noche. Acostó a Teresa en la cama y comenzó el proceso de ponerla cómoda. Había visto a su madre cuidar a su padre durante un ataque de gripe años atrás e intentó recordar todo lo que ella había hecho. Avivó el fuego en la pequeña chimenea del dormitorio, calentó agua en la estufa de la cocina y regresó con un barreño y paños. Siguiendo las instrucciones del Dr. Patterson, mezcló el aceite de alcanfor con agua caliente, creando un vapor que agitó bajo la nariz de Teresa, esperando que ayudara a despejar sus pulmones. Sus ojos se abrieron en algún momento durante este proceso, desenfocados y vidriosos por la fiebre. Lo miró sin reconocerlo. Sus labios se movían como si intentaran formar palabras. Tranquila, dijo Harrison suavemente. Ahora estás a salvo. Estás en el rancho. Madre. La palabra fue apenas un susurro, seguida de una tos estertorosa que sacudió todo su cuerpo. No, soy Harrison, tu esposo. La palabra se sentía extraña en su lengua, pero no incorrecta. Estás muy enferma, Teresa, pero te vas a poner bien. Te lo prometo. Ella no pareció oírlo. Sus dos ojos se cerraron de nuevo y giró la cabeza inquieta sobre la almohada. Harrison escurrió un paño en agua fría y se lo puso en la frente. Luego se sentó en la silla junto a la cama para vigilarla. Afuera, podía oír a Tommy moverse, atendiendo a los animales y asegurando el rancho para la noche. El reloj de la repisa marcaba los minutos, y Harrison se encontró rezando, algo que no había hecho mucho desde la muerte de sus padres. La noche se alargó interminablemente. La fiebre de Teresa subió más y comenzó a delirar, murmurando palabras que Harrison no podía entender. 2 veces intentó levantarse de la cama, luchando contra él con una fuerza sorprendente para alguien tan enferma. Él la sujetó con suavidad pero con firmeza, hablándole en voz baja y tranquilizadora hasta que se calmó. Le administró el láudano que el Dr. Patterson le había proporcionado, solo unas pocas gotas en agua, y pareció ayudarla a descansar más tranquilamente. Amaneció frío y gris. La luz se filtraba por la ventana del dormitorio. Harrison sentía los ojos arenosos por la falta de sueño, pero no se atrevía a apartarse del lado de Teresa. Tommy llamó a la puerta y entró con una cafetera y un plato de huevos fritos y galletas. Pensé que podría necesitar esto, señor, dijo Tommy, manteniendo la voz baja. ¿Cómo está ella? Sigue luchando, dijo Harrison, aceptando el café con gratitud. Gracias por esto. Puedo sentarme con ella si necesita dormir. Harrison negó con la cabeza. Todavía no, pero necesitaré que vayas al pueblo más tarde y le digas al Dr. Patterson cómo pasó la noche. Y pasa por la tienda general. Necesitamos más suministros. Huevos, leche, huesos de res para caldo, miel, limones si tienen. Tommy asintió y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Harrison comió mecánicamente, sin saborear la comida,
con su atención centrada en Teresa. A la luz de la mañana podía verla más claramente. Era más joven de lo que había pensado, probablemente no más de 22 o 23 años. Su rostro, incluso devastado por la enfermedad, tenía una belleza delicada, con pómulos altos y una barbilla decidida. Sus manos, quietas sobre la colcha, eran ásperas y con cicatrices del trabajo en la fábrica, las uñas rotas y desiguales. Mientras observaba, sus ojos se abrieron de nuevo. Esta vez parecían más enfocados, más conscientes. Lo miró durante un largo momento, la confusión escrita claramente en su rostro. ¿Quién eres? Su voz era apenas audible, áspera como el papel de lija. Soy Harrison Prescott, dijo él, inclinándose hacia adelante. Viniste aquí para casarte conmigo, ¿lo recuerdas? El entendimiento parpadeó en su rostro, seguido de vergüenza. Llegué. Estaba en la diligencia. Me sentía tan enferma. Intentó incorporarse. Luego jadeó de dolor, llevándose la mano al pecho. ¿Qué pasó? Tienes neumonía, dijo Harrison suavemente, ayudándola a recostarse. Te desmayaste en la estación. El doctor Patterson te ha estado tratando. Lágrimas brotaron de sus ojos verdes. Lo siento mucho. No es así como quería conocerte. Intenté mejorar antes de irme de Boston, pero se me acabó el dinero para la pensión y ya había dejado mi puesto en la fábrica, y pensé que si lograba llegar aquí, todo estaría bien. Las palabras salieron de golpe, terminando en otro ataque de tos que la dejó sin aliento. Harrison esperó a que la tos cediera y luego le ofreció un sorbo de agua del vaso junto a la cama. Bebió con gratitud. Un poco de agua se le escurrió por la barbilla. Él se la limpió con un paño, un gesto sorprendentemente íntimo que los hizo detenerse a ambos. No tienes nada de qué disculparte, dijo Harrison con firmeza. Fuiste valiente al hacer el viaje estando tan enferma. Ahora necesitas concentrarte en recuperarte. Ni siquiera recuerdo haber llegado aquí, dijo Teresa, sus párpados ya caídos por el agotamiento. Todo está muy borroso. Descansa ahora, dijo Harrison. Podemos hablar más tarde. Se durmió de nuevo en segundos, su respiración aún dificultosa, pero quizás un poco más fácil que antes. Harrison se permitió un momento de esperanza. Había estado consciente, había podido hablar, y eso tenía que ser una buena señal. Se recostó en su silla, preparado para un largo día de vigilia. El patrón se estableció durante los días siguientes. Harrison dormía a ratos, nunca más de unas pocas horas seguidas, siempre atento a los cambios en la respiración de Teresa. Aprendió a reconocer los diferentes tipos de tos, las húmedas y estertorosas que significaban que la congestión se estaba aflojando, las secas y cortantes que parecían causarle más dolor. Se convirtió en un experto en convencerla de que bebiera agua, caldo y té de corteza de sauce, sosteniendo su cabeza con una mano mientras sostenía la taza con la otra. Le aplicaba cataplasmas de aceite de alcanfor en el pecho, apartando la vista tanto como era posible para preservar su modestia, aunque ella solía estar demasiado delirante por la fiebre para darse cuenta. Tommy demostró ser invaluable, haciéndose cargo de todo el trabajo del rancho sin quejarse. Cocinaba, cuidaba el ganado, reparaba una cerca rota y hacía viajes diarios al pueblo para informar al doctor Patterson y recoger suministros frescos. El médico vino al rancho 2 veces, examinando a Teresa y declarando que Harrison estaba haciendo un excelente trabajo cuidándola. Es una luchadora, dijo el doctor Patterson en su segunda visita, 5 días después de la llegada de Teresa. No estaba seguro de que superaría la primera noche, pero su fiebre ha bajado y sus pulmones suenan más claros. Todavía no está fuera de peligro, pero lo peor puede haber pasado. Harrison sintió que la tensión que no sabía que llevaba se disipaba de sus hombros. Gracias a Dios. Agradécetelo a ti mismo, dijo el doctor. Le salvaste la vida a Harrison. No muchos hombres habrían hecho lo que tú hiciste. Después de que el doctor se fue, Harrison se permitió dormir adecuadamente por primera vez desde la llegada de Teresa. Se quedó dormido en la silla junto a la cama, con la mano apoyada cerca de la de ella sobre la colcha, y no se despertó hasta bien entrada la tarde. Lo que lo despertó fue el sonido de la voz de Teresa,
más fuerte de lo que había estado. No deberías dormir en una silla. Te harás daño en la espalda. Los ojos de Harrison se abrieron de golpe. Teresa lo estaba mirando, mirándolo de verdad, sus ojos verdes claros y conscientes. El tinte azulado había desaparecido de sus labios, y aunque todavía estaba pálida, era una palidez normal ahora, no el blanco mortal de la fiebre alta. «Estás despierta», dijo él, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Realmente despierta, quiero decir?» «Creo que sí», dijo ella, «aunque no estoy del todo segura de no seguir delirando. ¿Nos casamos mientras estaba inconsciente?» Harrison sintió que el calor le subía a las mejillas. «Sí, lamento que no fuera la boda con la que probablemente soñaste, pero parecía lo más práctico dadas las circunstancias. Si no estás contenta con ello, podemos discutir las opciones cuando te recuperes por completo». Teresa guardó silencio por un momento, estudiando su rostro con una intensidad que lo hizo sentirse cohibido. Sabía que debía tener un aspecto terrible, sin afeitarse durante días, con el pelo revuelto y la ropa arrugada por dormir con ella. «Te casaste conmigo cuando me estaba muriendo», dijo lentamente. «Asumiste la responsabilidad de una esposa que podría no sobrevivir, que no había traído más que problemas a tu puerta. Eso parece algo muy amable de hacer». «Era lo correcto», dijo Harrison, «y no eres un problema. Eres mi esposa». Una leve sonrisa apareció en sus labios. «Supongo que sí. No es así en absoluto como imaginé conocer a mi esposo». «¿Cómo lo imaginaste?» «Oh, no lo sé. Supongo que pensé que bajaría de la diligencia con mi mejor aspecto, o al menos presentable, e intercambiaríamos cumplidos, y me llevarías a ver el rancho, y tendríamos una boda apropiada en la iglesia». Se miró a sí misma, el camisón que llevaba. «No yo inconsciente, y tú viéndome en mi peor momento». «Tengo que discrepar», dijo Harrison. «Creo que te estoy viendo en tu momento más fuerte. Viajaste medio país estando desesperadamente enferma, nunca te rendiste, y ahora estás luchando por recuperar tu salud. Eso requiere más fuerza de la que la mayoría de la gente tiene». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez parecían lágrimas de emoción en lugar de dolor. «Gracias por decir eso, y gracias por cuidarme. Recuerdo fragmentos. Tú sosteniendo agua en mis labios, poniéndome paños fríos en la frente, hablándome cuando la fiebre era mala. Hice lo que cualquier esposo haría. Creo que hiciste más que eso». Se movió en la cama, intentando incorporarse, y Harrison se movió rápidamente para ayudarla, colocando almohadas detrás de su espalda. El movimiento la dejó respirando con dificultad, y pudo ver cuánto le había costado ese simple esfuerzo. «Estoy tan débil. No puedo creer lo débil que estoy. Has estado muy enferma. Llevará tiempo recuperar tu fuerza». «¿Tiempo?», repitió Teresa. «Supongo que ahora tenemos eso, ¿no es así? Todo el tiempo del mundo para conocernos». Durante las semanas siguientes hicieron exactamente eso. A medida que la salud de Teresa mejoraba lentamente, hablaban durante horas cada día. Harrison aprendió sobre su infancia en Boston, la hija menor de un padre inmigrante irlandés y una madre inglesa. Ella le contó sobre el trabajo de su padre en los muelles, cómo volvía a casa oliendo a sal y pescado, cómo la levantaba sobre sus hombros y la llamaba su pequeño pajarito cantor. Le contó sobre la habilidad de su madre con la aguja, cómo había aceptado trabajos de costura para complementar los ingresos de la familia. Y le contó sobre la epidemia de cólera que había barrido su vecindario, llevándose a ambos padres en cuestión de días, dejando a Teresa sola a los 15 años. «Intenté seguir con el trabajo de costura de mi madre», dijo una tarde, sentada en la cama con un chal sobre los hombros. Había estado despierta la mayor parte del día, una gran mejora. Pero no era tan hábil como ella, y los clientes se fueron alejando poco a poco. Terminé en la fábrica textil porque era el único lugar que me contrataba. El trabajo era duro y las horas largas, pero era mejor que la alternativa. «¿Cuál era la alternativa?», preguntó Harrison. Se sentó en su silla habitual junto a la cama, remendando una brida que necesitaba cuero nuevo. Teresa bajó la mirada a sus manos.
No hay muchas opciones para las mujeres jóvenes solas en la ciudad. La fábrica era respetable, al menos, y conocía a algunas buenas mujeres allí, aunque apenas podíamos oírnos por el ruido de las máquinas. Harrison se sintió enojado por ella. Enojado con un mundo que dejaba a las mujeres jóvenes con tan pocas opciones, que las machacaba en fábricas y talleres hasta que envejecían antes de tiempo. Bueno, nunca tendrás que volver allí, dijo con firmeza. Este es tu hogar ahora. A medida que pasaban los días, Harrison se dio cuenta de que esperaba sus conversaciones más que cualquier otra cosa. Teresa era inteligente y observadora, con un ingenio seco que lo tomaba por sorpresa y lo hacía reír. Le preguntaba sobre el rancho, sobre la cría de ganado, sobre la vida en las llanuras. Quería saberlo todo, y él se encontró contándole historias sobre su infancia, sobre cómo aprendió a montar y a enlazar de su padre, sobre la primera vez que ayudó a nacer a un ternero. Le contó sobre los años difíciles después de la muerte de sus padres, cuando pensó en abandonar el rancho y mudarse a una ciudad para encontrar un trabajo más fácil. ¿Qué te detuvo?, preguntó Teresa. Esta tierra, dijo Harrison simplemente, se te mete en la sangre. Me despertaba por la mañana y veía el sol salir sobre las llanuras, y sabía que no podía irme. Aquí es donde pertenezco. Espero sentir eso también, dijo Teresa en voz baja. Espero que esto se sienta como un hogar. Lo será, prometió Harrison. Dale tiempo. Al final de la tercera semana, Teresa estaba lo suficientemente fuerte como para levantarse de la cama por cortos periodos. Harrison la ayudó a sentarse en una silla junto a la ventana, desde donde podía mirar el rancho. Era finales de febrero, lo peor del invierno aún estaba por llegar, y el paisaje era marrón y estéril. Pero Teresa lo miraba como si fuera la cosa más hermosa que hubiera visto jamás. Tanto espacio, dijo, con asombro en la voz. Nunca he visto tanto espacio abierto. En Boston, todo estaba amontonado, edificios uno encima del otro, gente por todas partes. Esto es como otro mundo. Espera a la primavera, dijo Harrison. La pradera se vuelve verde y las flores silvestres florecen. Es algo digno de ver. Se volvió para mirarlo y Harrison se sorprendió de lo mucho más saludable que se veía. Había ganado un poco de peso con las comidas regulares. Sus mejillas tenían color y sus ojos brillaban. Apenas puedo esperar, dijo ella. Esa noche, Harrison se mudó de nuevo al dormitorio de invitados. Teresa ya estaba lo suficientemente bien como para no necesitar vigilancia constante, y era hora de restaurar algo de decoro en sus arreglos para dormir, incluso si estaban casados. Teresa no discutió, pero él creyó ver un destello de algo que podría haber sido decepción en sus ojos. Se acostó en la estrecha cama de la habitación de invitados, mirando al techo, y se dio cuenta de repente de que iba a extrañar dormir en la silla junto a ella. Se había acostumbrado al sonido de su respiración, a poder ver cómo estaba cada vez que se despertaba por la noche. Más que eso, se había acostumbrado a su presencia, a tener a alguien con quien hablar, a quien cuidar, con quien compartir sus días. Se estaba enamorando de su esposa. La revelación debería haber sido aterradora, pero en cambio se sintió correcta, inevitable. ¿Cómo podría no enamorarse de ella? Era valiente, amable y divertida, y había luchado tanto por vivir, por hacer que esta nueva vida funcionara. La había visto en su momento más vulnerable, y ella había confiado en él para que la cuidara. Eso significaba algo. Creaba un vínculo que iba más allá del que la mayoría de las parejas tenían después de meses o incluso años de matrimonio. Pero, ¿sentía ella lo mismo? Harrison no tenía idea. Estaba agradecida con él, ciertamente, pero la gratitud no era amor. Dependía de él en este momento porque no tenía otra opción. Pero ¿qué pasaría cuando estuviera completamente recuperada, cuando tuviera la fuerza para tomar sus propias decisiones? ¿Querría seguir casada con un hombre que apenas conocía? ¿O querría volver a Boston, a la vida que había conocido? Las preguntas lo mantuvieron despierto hasta bien entrada la noche. A la mañana siguiente, Tommy llegó a la casa más temprano de lo habitual, con el rostro sonrojado por el frío y la emoción. «Hay un baile social en el pueblo este sábado», anunció.
El primero del año. Todo el mundo va a estar allí. Pensé que tal vez usted y la señora Prescott querrían ir. Harrison miró hacia el dormitorio donde Teresa acababa de despertarse. No creo que esté lo suficientemente fuerte para eso todavía. Oí mi nombre, gritó Teresa. ¿Para qué no estoy lo suficientemente fuerte? Tommy sonrió y asomó la cabeza en el dormitorio. Baile social el sábado, señora. Música, baile, comida. Todo el pueblo asiste. El rostro de Teresa se iluminó. Oh, eso suena maravilloso. Me encantaría ir. Teresa, todavía te estás recuperando, dijo Harrison, siguiendo a Tommy al dormitorio. Podría ser demasiado, demasiado pronto. He estado encerrada en esta casa durante 3 semanas, dijo Teresa, y había una terquedad en su barbilla que Harrison estaba aprendiendo a reconocer. Me la estoy volviendo loca mirando estas 4 paredes, por muy bonitas que sean. Por favor, Harrison, prometo que me lo tomaré con calma. Podemos irnos temprano si me canso. Harrison se encontró incapaz de negárselo. Está bien, dijo, pero si te excedes, te traeré directamente a casa. El sábado llegó con cielos despejados y temperaturas que subieron casi hasta el punto de congelación, prácticamente templado en comparación con el frío glacial que había atenazado las llanuras durante semanas. Teresa se levantó temprano, más animada de lo que Harrison la había visto nunca. Martha Patterson le había enviado un vestido, un sencillo percal azul que había pertenecido a su hija antes de que se mudara al este. Le quedaba un poco grande en su cuerpo aún delgado, pero se lo ajustó con un cinturón y lo declaró perfecto. Harrison se afeitó con cuidado y se puso su traje de los domingos, un traje de lana oscura que había tenido durante años. Cuando salió del dormitorio de invitados, Teresa lo esperaba en la sala principal y la visión de ella le quitó el aliento. Se había recogido el pelo castaño rojizo, dejando algunos rizos para enmarcar su rostro, y el azul del vestido resaltaba el verde de sus ojos. Se veía hermosa, saludable y feliz, y Harrison sintió que su corazón se oprimía en su pecho. «Estás preciosa», dijo. Ella se sonrojó, un bonito color rosa subiendo por sus mejillas. «Gracias, tú también estás muy guapo». El viaje al pueblo duró casi 1 hora, pero a Teresa no pareció importarle. Señalaba todo lo que pasaban, haciendo preguntas sobre el rancho, sobre los vecinos, sobre el pueblo. Harrison respondía lo mejor que podía, complacido por su interés, por la forma en que parecía estar tratando de hacer de este lugar su hogar. El baile social se celebraba en el ayuntamiento, un gran edificio de madera que normalmente servía como lugar de reunión para el consejo municipal. Alguien había colgado farolillos de las vigas, y un pequeño grupo de músicos se estaba instalando en una esquina. Una larga mesa contenía contribuciones de comida de varias familias, pasteles, tartas y guisos. La gente deambulaba, saludando a amigos y vecinos que no habían visto mucho durante los largos meses de invierno. Cuando Harrison y Teresa entraron, un silencio se apoderó de la sala. Todos sabían sobre la novia por correspondencia que había llegado enferma, sobre la boda de emergencia, sobre cómo Harrison la había cuidado hasta que recuperó la salud. Los chismes habían corrido como la pólvora durante semanas. Ahora todos querían ver a esta mujer por sí mismos. Martha Patterson fue la primera en acercarse, su sonrisa cálida y genuina. «Teresa, querida, te ves maravillosa. Me alegro mucho de verte levantada y activa». «Gracias, señora Patterson», dijo Teresa. «Por todo, el vestido, el cuidado que usted y su esposo me dieron. Todo. No es nada. Ahora ven a conocer a algunas de las otras damas». Martha se llevó a Teresa, presentándola a un grupo de mujeres que parecían genuinamente encantadas de conocerla. Harrison observó, aliviado. Le había preocupado que Teresa pudiera enfrentarse a juicios o susurros malintencionados, pero las mujeres de Fort Kearney parecían dispuestas a darle la bienvenida. Tommy apareció al lado de Harrison sonriendo. «Parece que su esposa va a encajar perfectamente». «Eso espero», dijo Harrison. La música comenzó, una animada melodía de violín que hizo que los pies comenzaran a moverse. Las parejas se dirigieron a la pista de baile
y Harrison se abrió paso entre la multitud hasta el lado de Teresa. Estaba enfrascada en una conversación con Sarah Chen, la madre de Tommy, discutiendo recetas, nada menos. ¿Me concedes este baile?, preguntó Harrison extendiendo la mano. Teresa lo miró, sus ojos brillaban. Estaría encantada. La llevó a la pista de baile, muy consciente de todos los ojos que los observaban. No había bailado en años, no desde antes de que sus padres murieran, y esperaba recordar cómo hacerlo. Pero tan pronto como tomó a Teresa en sus brazos, todo lo demás se desvaneció. Ella era ligera y grácil, seguía su guía fácilmente, y se movieron juntos como si hubieran estado bailando durante años. «Eres un buen bailarín», dijo Teresa, un poco sin aliento. «Tú también. ¿Dónde aprendiste?» Había un salón de baile cerca de la pensión. Algunas de las chicas y yo íbamos los sábados por la noche cuando teníamos unos centavos de sobra. Era una oportunidad para olvidarnos de la fábrica por unas horas. Ella le sonrió, aunque esto es mucho más agradable. Bailaron 3 bailes más antes de que Teresa comenzara a cansarse. Harrison podía ver la fatiga insinuándose alrededor de sus ojos, la forma en que se apoyaba más pesadamente en él con cada paso. «Tomemos un poco de aire», sugirió. Salieron al aire fresco de la noche. La calle estaba tranquila, la mayor parte del pueblo estaba dentro en el baile. Las estrellas brillaban en lo alto, muchas más de las que se podían ver en una ciudad. Teresa inclinó la cabeza hacia atrás, mirándolas. «Es hermoso aquí», dijo en voz baja, tan diferente de todo lo que conocía, pero hermoso. «¿Eres feliz?», preguntó Harrison. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, cruda y vulnerable. Teresa se volvió para mirarlo, y a la luz que se derramaba desde las ventanas del salón, pudo ver sorpresa en su rostro. «¿Feliz? Harrison, me salvaste la vida. Te casaste conmigo cuando me estaba muriendo, me cuidaste día y noche durante semanas, y ahora me estás dando un hogar y un nuevo comienzo. Por supuesto que soy feliz. Pero, ¿eres feliz conmigo?», tenía que saberlo. «No solo agradecida. No quiero que te quedes porque te sientas obligada». Ella guardó silencio por un largo momento, y el corazón de Harrison se hundió. Luego, extendió la mano y tomó la de él, sus dedos cálidos a pesar del frío. «Voy a decirte algo», dijo. «Cuando estaba más enferma, cuando la fiebre era tan alta que no podía distinguir lo que era real de lo que no, seguía oyendo tu voz. Me hablabas, me decías que iba a estar bien, que tenía que seguir luchando, y te creí. Incluso cuando quería rendirme, cuando habría sido tan fácil simplemente dejarme ir, te creí. Eso significó algo para mí». «Teresa», comenzó él, pero ella levantó su mano libre. «Déjame terminar. Estas últimas semanas, conociéndote, hablando contigo, aprendiendo sobre tu vida en este lugar, he sentido algo que no había sentido en mucho tiempo. Me he sentido segura, cuidada y valorada. No me miras como si fuera solo un par de manos para trabajar en una máquina o una carga que hay que gestionar. Me miras como si importara». «Importas», dijo Harrison con urgencia. «Más de lo que crees. Entonces necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto conmigo. ¿Por qué te casaste realmente conmigo esa noche? ¿Fue solo para evitar el escándalo o hubo otra razón?» Harrison respiró hondo. Este era el momento. Podía ir a lo seguro, darle una respuesta fácil, o podía decirle la verdad y arriesgarlo todo. «Me casé contigo porque desde el momento en que te vi, incluso enferma e inconsciente, supe que eras alguien especial», dijo. «Y durante estas últimas semanas me he enamorado de ti. La forma en que luchas, la forma en que encuentras humor incluso en situaciones difíciles, la forma en que preguntas sobre todo y genuinamente quieres aprender. Me encanta hablar contigo. Me encanta verte más fuerte cada día. Me encanta la forma en que miras la pradera como si fuera la cosa más asombrosa que has visto. Simplemente te amo». Lágrimas rodaban por las mejillas de Teresa ahora, atrapando la luz de las estrellas. «Tenía tanto miedo de que solo me vieras como un deber, alguien a quien tenías que cuidar, porque eres un buen hombre,
Y eso es lo que hacen los buenos hombres. No eres un deber, dijo Harrison con fiereza. Eres mi esposa, y quiero que seas mi esposa de verdad, en todos los sentidos, pero solo si eso es lo que tú también quieres. Yo también me estaba enamorando de ti, susurró Teresa. Solo que tenía demasiado miedo para admitirlo, incluso para mí misma. Parecía imposible que pudiéramos tener algo real cuando apenas nos conocíamos, cuando nuestro matrimonio comenzó de la manera en que lo hizo. Harrison se acercó, levantando su mano libre para ahuecar su mejilla, su pulgar secando sus lágrimas. Podemos empezar de nuevo, no como extraños reunidos por cartas, sino como un hombre y una mujer que se eligen mutuamente. Sí, dijo Teresa, su voz segura y fuerte. Sí, me gustaría mucho. Él la besó entonces, un beso suave que sabía a sal por sus lágrimas y contenía toda la promesa de su futuro juntos. Cuando se separaron, ambos sonreían y Harrison sintió que su corazón podría estallar de felicidad. ¿Volvemos adentro?, preguntó Teresa. ¿Quieres? Ella negó con la cabeza. En realidad no. Preferiría ir a casa. ¿A casa? Había llamado al rancho casa. La sonrisa de Harrison se hizo más amplia. Entonces, vamos a casa. Se despidieron rápidamente, soportando miradas cómplices y bromas de buen humor de la gente del pueblo. Tommy se ofreció a quedarse en el pueblo y volver más tarde con alguien, dándoles privacidad. El viaje de regreso al rancho pareció más corto que el de ida. La oscuridad era íntima en lugar de aislante. Cuando llegaron a casa, Harrison ayudó a Teresa a bajar de la carreta y se quedaron un momento fuera de la casa, tomados de la mano y mirando las estrellas. El viento susurraba a través de la pradera, trayendo consigo la promesa de la primavera. «Bienvenida a casa», dijo Harrison. «Gracias», respondió Teresa, «por todo, por no rendirte conmigo». «Nunca», prometió él, «nunca me rendiré contigo». Entraron juntos y por primera vez se sintió verdaderamente como su hogar, no solo el de él. Harrison avivó el fuego mientras Teresa se cambiaba el vestido de fiesta. Cuando salió del dormitorio en camisón y con una bata abrigada, no volvió al dormitorio. En cambio, se sentó en el sofá y Harrison se unió a ella. Se sentaron juntos, su cabeza apoyada en su hombro, su brazo alrededor de su cintura, y vieron el fuego consumirse. «Cuéntame tus sueños para el rancho», dijo Teresa. «¿Qué quieres construir aquí?» Y así Harrison habló de sus planes, de ampliar el rebaño, de criar mejores reses, de quizás algún día comprar la propiedad adyacente y duplicar el tamaño del rancho. Y Teresa escuchaba, hacía preguntas y ofrecía sus propias ideas. Habló de quizás tener gallinas y un huerto, de aprender a conservar alimentos para el invierno, de los libros que quería leer y quizás enseñar a leer a sus hijos algún día. Sus hijos, las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, una promesa y una esperanza. «Algún día», dijo Harrison, acercándola más, «cuando estés completamente bien y lista». «Algún día», asintió Teresa, e inclinó su rostro para otro beso. Se quedaron en el sofá hasta que el fuego no fue más que brasas, hablando, besándose y planeando su futuro juntos. Cuando finalmente se fueron a la cama, Harrison a su habitación de invitados y Teresa al dormitorio principal, ambos durmieron mejor que en semanas, seguros en el conocimiento de que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que se había forjado en el crisol de la enfermedad y la incertidumbre, y había emergido más fuerte por ello. El resto del invierno pasó en una neblina de tranquila satisfacción. Teresa se fortalecía cada día, ayudando más en la casa, aprendiendo los ritmos de la vida en el rancho. Harrison le enseñó a montar, comenzando con su caballo más dócil, y se deleitó con su intrépido entusiasmo. Se cayó 2 veces, pero volvió a subir en ambas ocasiones, riéndose de sí misma. Para cuando la nieve comenzó a derretirse a principios de marzo, podía montar lo suficientemente bien como para acompañarlo en viajes cortos por la propiedad. Establecieron rutinas y rituales que se convirtieron en la base de su vida juntos. Cada mañana tomaban café juntos antes de que Harrison saliera a trabajar. Cada noche
Se sentaban junto al fuego y hablaban de sus días. Los domingos iban a la iglesia en el pueblo, y Teresa se integró más en la comunidad, haciendo amistad con las otras esposas de los rancheros, uniéndose a la Sociedad Benéfica de Mujeres. En abril, cuando la pradera estalló en flor tal como Harrison había prometido, hicieron un picnic en un lugar cerca del arroyo que atravesaba la propiedad. Las flores silvestres eran un derroche de color, púrpura, amarillo y rojo, danzando en la brisa primaveral. Extendieron una manta y comieron pollo frío y pan fresco. Y después se tumbaron de espaldas mirando las nubes pasar por el brillante cielo azul. Nunca pensé que podría ser tan feliz, dijo Teresa, entrelazando sus dedos con los de Harrison. Hace 6 meses estaba trabajando en esa fábrica, tan cansada que apenas podía mantenerme en pie, preguntándome si esto era todo lo que mi vida sería. Y ahora mírame. Tengo un hogar, un esposo al que amo y un futuro lleno de posibilidades. Yo soy el afortunado, dijo Harrison. Conseguí la mejor novia por correspondencia del mundo. Ella se rió y se giró para mirarlo, apoyándose en un codo. ¿Sabes de qué me di cuenta? No creo haberte agradecido nunca adecuadamente por la estantería. Harrison pareció confundido. La estantería del dormitorio. Tommy mencionó que la construiste antes de que yo llegara porque dije en una de mis cartas que me encantaba leer. Sus ojos estaban llenos de emoción. Me construiste una estantería, Harrison. Antes incluso de conocerme, estabas pensando en lo que me haría feliz. Él se acercó y le apartó un mechón de pelo de la oreja. Por supuesto que sí. Quería que te sintieras bienvenida, que te sintieras en casa. Me siento en casa, más que en ningún otro lugar. Se inclinó y lo besó. Un beso largo y dulce que los dejó a ambos sin aliento. Te amo, Harrison Prescott. Yo también te amo, Teresa Prescott. Se quedaron en el arroyo hasta que el sol comenzó a ponerse, reacios a terminar el día perfecto. Pero mientras cabalgaban de regreso a la casa del rancho, Teresa de repente jadeó y detuvo su caballo. ¿Qué pasa?, preguntó Harrison, inmediatamente alerta al peligro. Nada malo, dijo Teresa, con la mano apoyada en el estómago y una expresión de asombro en su rostro. Harrison, creo que podría estar embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Harrison sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Estás segura? No del todo, pero me ha faltado mi período mensual y he estado sintiendo náuseas por las mañanas. Lo miró, sus ojos buscando en su rostro. ¿Estás feliz por ello? Feliz no empezaba a describir lo que Harrison sentía. Alegría, emoción, un poco de miedo y un amor abrumador lo invadieron de golpe. Se desmontó rápidamente y ayudó a Teresa a bajar de su caballo, atrayéndola en un fuerte abrazo. Estoy más que feliz, dijo en su cabello. Estoy loco de alegría. Vamos a tener un bebé. Teresa se apartó para mirarlo, con lágrimas corriendo por su rostro, pero eran lágrimas de pura felicidad. Vamos a ser padres. Deberíamos ir a ver al doctor Patterson, dijo Harrison. Asegurarnos de que todo está bien. Fueron al pueblo al día siguiente y el doctor Patterson confirmó lo que Teresa sospechaba. Efectivamente, estaba embarazada, probablemente de unos 2 meses. El médico la examinó a fondo y declaró que parecía sana y fuerte, muy lejos de la mujer moribunda que había tratado por primera vez. Dado lo que pasaste este invierno, quiero que te cuides especialmente, le dijo a Teresa. Mucho descanso, buena comida, nada de levantar objetos pesados. Harrison, asegúrate de que siga las órdenes del médico. Lo haré, prometió Harrison. La noticia se extendió por Fort Kearney como la pólvora. La comunidad que había acogido a Teresa ahora celebraba con ella y Harrison, colmándolos de consejos, ropa de bebé y buenos deseos. Sarah Chen le enseñó a Teresa a tejer mantas de bebé. Martha Patterson le dio una cuna que había estado en la familia Patterson durante generaciones. El pastor Mitchell rezó por un parto seguro y un bebé sano. A medida que el vientre de Teresa crecía durante los meses de verano, Harrison se enamoraba aún más profundamente de su esposa. Floreció con el embarazo, su piel resplandecía,
Su energía era ilimitada a pesar de las órdenes del médico de descansar. Trabajó en su huerto hasta que ya no pudo agacharse cómodamente, conservando judías, tomates y maíz para el invierno. Cosió ropita para el bebé, su aguja volaba mientras creaba faldones de bautizo, camisones y pequeños gorros de punto. Harrison construyó una guardería en el dormitorio de invitados donde había estado durmiendo, pintando las paredes de un alegre amarillo e instalando la cuna que Martha les había dado. Talló un caballo balancín, trabajando en él por las noches mientras Teresa tejía, ambos soñando con el niño que pronto se uniría a su familia. A finales de octubre, cuando la hierba de la pradera se había vuelto dorada y el aire traía el primer mordisco real del invierno, Teresa se puso de parto. Era un domingo por la mañana y acababan de regresar de la iglesia. Teresa estaba ayudando a Harrison a desenganchar la carreta cuando de repente se detuvo, llevándose la mano al vientre. Harrison, dijo con calma, creo que es la hora. Harrison soltó el arnés que sostenía y prácticamente corrió a su lado. ¿Estás segura? Bastante segura. Le sonrió, serena y sin miedo. Ve a buscar al doctor Patterson y a Martha, y no entres en pánico. Los primeros bebés tardan mucho. Harrison envió a Tommy corriendo al pueblo mientras ayudaba a Teresa a entrar en la casa y la acomodaba en su dormitorio. Caminaba de un lado a otro. Su calma anterior lo abandonó por completo hasta que Tommy regresó con el doctor Patterson y Martha. Lo echaron del dormitorio y se quedó esperando en la sala principal, escuchando los sonidos detrás de la puerta cerrada e intentando no imaginar todas las cosas posibles que podrían salir mal. Fue el día más largo de su vida. La tarde se convirtió en noche y la noche en madrugada. Harrison hizo un surco en el suelo con sus pasos. Tommy intentó distraerlo hablando del rancho, pero Harrison apenas podía concentrarse. Todo en lo que podía pensar era en Teresa, en todo lo que ya había sobrevivido, en cómo no podría soportar perderla ahora. Pasaba poco de la medianoche cuando oyó el llanto agudo y débil de un recién nacido. El corazón de Harrison se detuvo, y luego volvió a latir al doble de velocidad. El llanto continuó, fuerte y sano. Y unos minutos después, Martha abrió la puerta del dormitorio, con el rostro radiante de sonrisas. «Tienes un hijo», anunció. «Un niño grande y sano. Y Teresa está maravillosamente». Harrison prácticamente la empujó para llegar hasta Teresa. Ella ya yacía en la cama, agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. Cuando vio a Harrison, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que su corazón doliera de amor. «Ven a conocer a tu hijo», dijo en voz baja. Harrison se acercó lentamente, casi con reverencia. Teresa apartó la manta para revelar un pequeño rostro rojo, arrugado y furioso por haber sido arrojado al mundo. El bebé tenía una mata de pelo oscuro y unos dedos diminutos y perfectos que se agitaban en el aire. «Es precioso», susurró Harrison, sentándose en la cama junto a Teresa. «Eres increíble. Te quiero tanto». «Yo también te quiero». Teresa puso al bebé en los brazos de Harrison, y él sostuvo a su hijo por primera vez, maravillado de lo ligero que era, de lo perfectamente formado que estaba. ¿Cómo deberíamos llamarlo? Habían discutido nombres durante meses, pero nunca se habían decidido por uno. Ahora, mirando el rostro de su hijo, Harrison lo supo. «James», dijo, «por tu padre, James Harrison Prescott». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Teresa. Le había contado tantas historias sobre su padre, sobre cuánto lo extrañaba. Habría estado tan orgulloso, dijo, tan orgulloso de su nieto. El doctor Patterson y Martha los dejaron solos después de asegurarse de que tanto la madre como el bebé estaban sanos y descansando cómodamente. Harrison se quedó al lado de Teresa toda la noche, incapaz de apartarse. Cuando James lloraba, Harrison ayudaba a cambiarle el pañal, torpe con los imperdibles, hasta que Teresa se rió y le enseñó cómo hacerlo. Cuando James necesitaba mamar, Harrison apoyaba la espalda de Teresa con almohadas y le traía agua para beber. Cuando madre e hijo finalmente se durmieron cerca del amanecer, Harrison se sentó en la silla junto a la cama y los vigiló, con el corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Esta era su familia, su esposa, su hijo, su vida. Un año atrás, había estado solo,
preguntándose si alguna vez encontraría a alguien con quien compartir sus días. Y ahora tenía todo lo que siempre había soñado y más. Las estaciones cambiaron, y James pasó de ser un bebé diminuto a un bebé regordete y feliz que sonreía a todo y a todos. Tenía los ojos verdes de su madre y el pelo oscuro de su padre, y era la alegría de sus vidas. Harrison nunca había sabido que podía amar a alguien tanto como amaba a su hijo, excepto a Teresa, que seguía siendo el centro de su mundo. Se acomodaron en los ritmos de la vida familiar. Teresa gestionaba el hogar con habilidad y eficiencia. Su educación en Boston le sirvió bien en la frontera. Aprendió a hacer jabón y velas, a batir mantequilla y hornear pan, a conservar alimentos y cuidar gallinas. Se hizo conocida en todo el condado por su huerto y su amabilidad con los vecinos necesitados. Cuando el granero de una familia se quemó, Teresa organizó una recaudación de fondos. Cuando una madre enfermó, Teresa fue la primera en ofrecerse a cuidar de sus hijos. Harrison amplió el rancho como había soñado, comprando la propiedad adyacente y aumentando su rebaño. Contrató a 2 peones más para ayudar a Tommy, y el rancho se convirtió en uno de los más exitosos de la zona. Pero su mayor orgullo no era el éxito del rancho, sino la familia que había construido con Teresa. Cuando James tenía 2 años, Teresa dio a luz a su segundo hijo, una hija a la que llamaron Elena Rose. Tenía el color oscuro de su padre, pero los rasgos delicados de su madre, y era una bebé tranquila y observadora, que parecía absorber todo a su alrededor con ojos solemnes. James adoraba a su hermanita, yendo constantemente a la cuna para ver cómo estaba y llevarle sus juguetes. 3 años después llegó Thomas William, otro niño con el pelo castaño rojizo de su madre y una vena traviesa de 1 kilómetro de ancho. Los mantuvo a todos en vilo, trepando por todo, explorando todo, intrépido como solo puede serlo un hijo menor. La casa del rancho que una vez pareció tan vacía y silenciosa, ahora resonaba con las risas de los niños y los sonidos de la vida familiar. Harrison había construido una ampliación, añadiendo más dormitorios y un comedor adecuado. La estantería de Teresa estaba llena ahora, y leía a los niños todas las noches antes de dormir, transmitiéndoles su amor por las historias y el aprendizaje. Les enseñó a todos a leer y escribir. Y cuando Fort Kearney construyó una escuela adecuada, Elena y Thomas asistieron, mientras James ayudaba a Harrison en el rancho, aprendiendo el negocio que algún día sería suyo. Los años pasaron en una sucesión de cumpleaños y festividades, de trabajo duro y placeres sencillos. Harrison y Teresa envejecieron juntos. Su amor se profundizó con cada experiencia compartida, cada desafío superado. Tenían discusiones, por supuesto. ¿Qué pareja casada no las tiene? Pero siempre hablaban de sus diferencias y nunca se iban a la cama enfadados. También tuvieron dificultades, sequías que mataban las cosechas, inviernos duros que se llevaban el ganado, enfermedades que los asustaban, pero nunca los quebraban. A través de todo, se tenían el uno al otro, y eso marcaba toda la diferencia. En su 20º aniversario de bodas, Harrison llevó a Teresa de vuelta al lugar junto al arroyo donde habían hecho un picnic todos esos años atrás. Los niños ya eran mayores. James dirigía el rancho junto a su padre. Elena estaba casada con un maestro de escuela en el pueblo, y Thomas estaba en la universidad en Omaha, estudiando para ser abogado. Extendieron la misma manta que habían usado 20 años antes, ahora gastada y descolorida, pero preciosa por sus recuerdos. Comieron sándwiches y pastel, y luego se tumbaron en la manta, tal como lo habían hecho cuando eran jóvenes, viendo las nubes pasar por el infinito cielo azul. ¿Alguna vez pensaste, aquel día en la diligencia, cuando estabas tan enferma que apenas podías respirar, que terminarías aquí? Preguntó Harrison, tomando su mano. Sus dedos ya no eran ásperos por el trabajo en la fábrica, sino callosos por años de trabajo honesto en el rancho. No, dijo Teresa en voz baja. Pensé que iba a morir. Estaba segura de ello, pero entonces oí tu voz diciéndome que luchara y no pude rendirme. Giró la cabeza para mirarlo, y Harrison vio el mismo amor en sus ojos que había visto aquella noche fuera del baile, tantos años atrás. Me salvaste la vida, Harrison. Tú salvaste la mía, respondió él. Yo solo existía antes de que llegaras, viviendo por inercia.
Pero tú me diste un propósito, me diste una familia, me diste alegría. Eres lo mejor que me ha pasado. Somos lo mejor que nos ha pasado al otro, dijo Teresa. Le apretó la mano. Lo haría todo de nuevo en un instante. La enfermedad, el miedo, todo, solo para terminar aquí contigo. Harrison la acercó, y se quedaron juntos en la manta, escuchando el sonido del arroyo murmurando sobre las piedras, el viento susurrando a través de la hierba, el lejano mugido del ganado. Esta era su vida, construida de la nada más que fe, amor y trabajo duro. Este era su legado, transmitido a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y oro, Harrison ayudó a Teresa a levantarse. Doblaron la manta juntos, una simple tarea doméstica que habían hecho 1000 veces, y caminaron de la mano de vuelta a los caballos. La casa del rancho era visible en la distancia, con humo saliendo de la chimenea y luces brillando cálidamente en las ventanas. James estaría allí con su nueva esposa, Clara, preparando la cena. Sería ruidoso, caótico y perfecto. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Harrison. Teresa sonrió, la misma sonrisa que había capturado su corazón 2 décadas atrás. Ya estoy en casa, dijo. He estado en casa desde el día en que me desperté y te vi sentado junto a mi cama, negándote a rendirte conmigo. Cabalgaron de vuelta juntos mientras las estrellas comenzaban a aparecer en lo alto. Las mismas estrellas que habían sido testigos del comienzo de su historia de amor todos esos años atrás. Y cuando llegaron a la casa del rancho, su hijo y su nuera los recibieron con abrazos y risas, llevándolos adentro a una mesa repleta de comida preparada para celebrar su aniversario. Esto era lo que aquella chica asustada y enferma de Boston y aquel vaquero solitario habían construido juntos. Una vida llena de amor y propósito. Una familia que llevaría su legado adelante. Un hogar donde todos eran bienvenidos y nadie estaba nunca solo. Mientras Harrison miraba alrededor de la mesa a los rostros de las personas que más amaba en el mundo, elevó una silenciosa oración de agradecimiento. Gracias por el día en que aquella diligencia llegó 3 horas tarde. Gracias por la habilidad del Dr. Patterson y la amabilidad de Martha. Gracias por la lealtad de Tommy y la aceptación del pueblo. Pero sobre todo, gracias por Teresa, que había llegado enferma y débil, pero que había demostrado ser la persona más fuerte que jamás había conocido. Ella lo miró desde el otro lado de la mesa y le guiñó un ojo, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Y tal vez lo sabía. Después de 20 años de matrimonio, a menudo podían comunicarse sin palabras, entendiéndose de la manera en que solo 2 personas que se han convertido verdaderamente en una pueden hacerlo. La velada transcurrió entre historias y risas, con James y Clara anunciando que esperaban su primer hijo, con planes para la visita de Thomas a casa en Navidad, con cartas leídas de Elena describiendo su vida en el pueblo. Y a través de todo, Harrison y Teresa se sentaron juntos, sus manos entrelazadas bajo la mesa, un frente unido contra lo que el mundo pudiera arrojarles. Más tarde esa noche, después de que James y Clara se retiraran a su habitación y la casa se hubiera quedado en silencio, Harrison y Teresa se pararon en el porche, mirando la tierra sobre la que habían construido su vida. La pradera se extendía ante ellos, oscura y misteriosa bajo la luz de las estrellas, llena de promesas, tal como había estado cuando Teresa llegó por primera vez. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Harrison, atrayendo a Teresa a sus brazos. Ella guardó silencio por un momento, y él pudo sentirla pensar, considerando la pregunta seriamente como siempre hacía. Ni uno solo, dijo finalmente. Cada momento difícil, cada lucha nos trajo aquí, a esta vida que hemos construido juntos. ¿Cómo podría arrepentirme de algo? Te amo, dijo Harrison, las palabras tan ciertas ahora como la primera vez que las dijo. Yo también te amo, respondió Teresa. Siempre y para siempre. Se quedaron en el porche hasta que el frío los hizo entrar, reacios a terminar este día perfecto. Y mientras se metían en la cama que habían compartido durante 20 años, envueltos en los brazos del otro, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso.
Un amor que había comenzado en las circunstancias más improbables, pero que se había convertido en algo sólido y duradero. Un amor que duraría el resto de sus vidas y más allá. La diligencia había llegado 3 horas tarde en una gélida tarde de febrero de 1878, trayendo a Harrison una novia que apenas estaba viva. Pero ese retraso, esa enfermedad, ese comienzo desesperado les había dado a ambos exactamente lo que necesitaban. Les había dado tiempo para conocerse, para construir una base de confianza y respeto antes de que llegara la pasión. Les había mostrado a ambos de qué estaba hecho el otro, la fuerza y el coraje que yacían bajo la superficie. Y les había dado una historia de amor que algún día contarían a sus nietos. Una historia de perseverancia y fe, de arriesgarse con un extraño y encontrar el amor de tu vida. Una historia que demostraba que a veces las mejores cosas de la vida provienen de los lugares más inesperados, llegando enfermas y débiles, pero transformándose en algo fuerte, hermoso y duradero. Mientras Harrison se dormía con Teresa cálida y segura en sus brazos, sonrió en la oscuridad. Había pasado meses preparándose para una novia por correspondencia, encalando paredes, construyendo estanterías e imaginando cómo sería ella. Pero nada podría haberlo preparado para la realidad de Teresa, para la forma en que cambiaría por completo su vida y llenaría su casa vacía de amor, risas y propósito. Había llegado enferma y débil, sí, pero se había mantenido fuerte y feroz, convirtiéndose en su compañera en todos los sentidos de la palabra. Y cada día desde aquella fría tarde de febrero, se había enamorado más profundamente de ella, tal como sabía que seguiría haciéndolo por el resto de su vida. Afuera, el viento cantaba su canción eterna a través de la pradera, la misma canción que había estado cantando desde mucho antes de que ellos nacieran y que seguiría cantando mucho después de que se hubieran ido. Pero por ahora, en este momento, en esta casa, en esta cama, Harrison y Teresa tenían todo lo que necesitaban. Se tenían el uno al otro. Y eso era más que suficiente, eso era todo.